Bienvenidos, queridos escuchalectores y escuchalectoras, a este fascinante viaje a través de las páginas de La Piedad Peligrosa, una de las obras más conmovedoras y profundas del célebre autor austriaco Stefan Zweig, publicada originalmente en 1939 bajo el título Ungeduld des Herzens. Esta novela nos sumerge en un mundo de emociones complejas, dilemas morales y la eterna lucha entre el deber y el deseo. Como narrador de Escúchame leer, me emociona compartir con ustedes este análisis detallado de una obra que ha cautivado a lectores de todo el mundo durante décadas. Prepárense para explorar los rincones más oscuros del alma humana y reflexionar sobre la naturaleza misma de la compasión. Antes de sumergirnos en la trama, es fundamental comprender el contexto en el que Zweig escribió esta obra maestra. Corría el año 1939 y el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Zweig, un judío austriaco, se encontraba exiliado en Inglaterra, observando con horror cómo su amada Europa se desmoronaba bajo el peso del fascismo y el antisemitismo. Este ambiente de incertidumbre y desesperación se refleja claramente en las páginas de La Piedad Peligrosa. La novela, ambientada en los años previos a la Primera Guerra Mundial, sirve como un espejo de la época en la que fue escrita, capturando la sensación de un mundo al borde del colapso. La historia nos presenta a Anton Hofmiller, un joven teniente del ejército austrohúngaro destinado en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Hungría. Una noche, durante un baile en la mansión de una familia adinerada, Anton comete un error social que cambiará el curso de su vida. Invita a bailar a Edith von Kekesfalva, sin darse cuenta de que la joven está paralítica. Avergonzado por su metedura de pata, Anton decide visitar a Edith al día siguiente para disculparse. Este gesto aparentemente inocente desencadena una serie de eventos que lo arrastrarán a una relación compleja y emocionalmente cargada con la familia Kekesfalva. Edith, desesperada por el afecto y la atención de Anton, comienza a albergar esperanzas de una relación romántica. Su padre, un hombre rico pero atormentado por la culpa, ve en Anton una posible salvación para su hija, y Anton, atrapado entre su sentido del deber, la compasión y un creciente sentimiento de claustrofobia, se encuentra cada vez más enredado en una red de expectativas y obligaciones que no sabe cómo manejar. Zweig demuestra su maestría en la creación de personajes complejos y multidimensionales. Cada uno de ellos es un mundo en sí mismo, con sus propias motivaciones, miedos y deseos. Anton Hofmiller es el epítome del joven idealista, lleno de buenas intenciones, pero ingenuo y a menudo cobarde. Su lucha interna entre el deseo de hacer el bien y el miedo a las consecuencias de sus acciones es el eje central de la novela. A través de sus ojos experimentamos la angustia de querer ayudar pero no saber cómo, de sentirse atrapado por las expectativas de los demás. Edith von Kekesfalva es un personaje trágico, una joven inteligente y apasionada atrapada en un cuerpo que no responde a su voluntad. Su desesperación por ser amada y su negativa a aceptar su condición la convierten en una figura a la vez conmovedora y perturbadora. El señor von Kekesfalva, padre de Edith, es un hombre consumido por la culpa y el remordimiento. Su amor por su hija es tan intenso que raya en lo obsesivo, y su desesperación por verla curada lo lleva a tomar decisiones cuestionables. El título original en alemán, Ungeduld des Herzens, se traduce literalmente como la impaciencia del corazón. Esta frase captura perfectamente la esencia de la novela, la compasión impulsiva y reflexiva que a menudo hace más daño que bien. Zweig explora la naturaleza de la piedad desde múltiples ángulos. ¿Es la compasión siempre una virtud? ¿Cuándo se convierte en una carga, tanto para quien la da como para quien la recibe? A través de las acciones y reflexiones de Anton, el autor nos invita a cuestionar nuestras propias nociones de bondad y sacrificio. La novela sugiere que la verdadera compasión requiere más que buenas intenciones, requiere fuerza, honestidad y sobre todo la capacidad de ver al otro como un igual, no como un objeto de lástima. Anton, en su deseo de ayudar a Edith, a menudo la infantiliza y la priva de su agencia, reforzando sin querer su sensación de impotencia.
Una de las características más destacadas de La Piedad Peligrosa es el estilo narrativo de Zweig. Como lector, te sentirás completamente inmerso en la historia gracias a la habilidad del autor para crear atmósferas vívidas y tensión psicológica. Zweig utiliza una técnica de narración en primera persona, pero con un giro interesante. La historia es contada por un narrador anónimo que conoce a Anton años después de los eventos descritos en la novela. Este enfoque permite a Zweig combinar la inmediatez y la intensidad emocional de la narración en primera persona con la perspectiva y la reflexión que ofrece la distancia temporal. El lenguaje de Zweig es rico y evocador, pintando imágenes vívidas de los escenarios y los estados emocionales de los personajes. Sus descripciones de la ansiedad y la culpa de Anton son particularmente poderosas, haciendo que el lector sienta casi físicamente la angustia del protagonista. Aunque La Piedad Peligrosa es principalmente una exploración de las emociones y relaciones humanas, Zweig también incorpora una sutil pero aguda crítica social y política. El mundo del ejército austrohúngaro, con sus rígidas jerarquías y códigos de honor, sirve como microcosmos de la sociedad europea de la época. La obsesión con el estatus, el honor y las apariencias se presenta como una fuerza destructiva que impide a los personajes actuar con autenticidad y compasión genuina. Además, la novela ofrece una mirada crítica a las dinámicas de clase y poder. La relación entre los Kekesfalva, una familia rica pero socialmente aislada debido a sus orígenes judíos, y la élite militar local, refleja las tensiones y prejuicios de la época. Zweig emplea hábilmente el simbolismo para reforzar los temas centrales de la novela. La parálisis de Edith, por ejemplo, puede verse como una metáfora de la impotencia y la parálisis moral que afecta a muchos de los personajes. El motivo del baile, que aparece en momentos clave de la historia, simboliza la vida y la vitalidad que Edith anhela y que Anton teme perder si se compromete demasiado con ella. Otro tema recurrente es el de las apariencias versus la realidad. Los personajes a menudo se ocultan tras máscaras sociales, diciendo y haciendo lo que se espera de ellos en lugar de lo que realmente sienten. Esta dicotomía entre el ser interior y el exterior es una fuente constante de tensión y conflicto en la novela. A medida que la historia avanza, nos enfrentamos junto con Anton a un dilema moral cada vez más complejo. ¿Debe seguir visitando a Edith, alimentando sus esperanzas de una relación que sabe que no puede ofrecer? ¿O debe alejarse aún sabiendo que esto podría devastarla? Zweig no ofrece respuestas fáciles, en cambio nos muestra cómo las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias desastrosas cuando no están respaldadas por una comprensión profunda y una voluntad genuina de ayudar. La novela sugiere que la verdadera compasión requiere no solo bondad, sino también coraje. El coraje de ser honesto, de establecer límites y a veces de causar dolor a corto plazo para evitar un sufrimiento mayor en el futuro. Sin revelar demasiado para aquellos que aún no han leído la novela, el clímax de La Piedad Peligrosa es una secuencia desgarradora que lleva a todos los personajes al límite. Las consecuencias de la indecisión de Anton y la desesperación de Edith convergen en un final que es a la vez inevitable y profundamente conmovedor. El desenlace de la historia deja al lector con una sensación de pérdida y reflexión. Zweig no ofrece una resolución limpia o un final feliz. En cambio, nos deja con preguntas incómodas sobre la naturaleza de la responsabilidad, el amor y la compasión. Aunque fue escrita hace más de 80 años, La Piedad Peligrosa sigue siendo sorprendentemente relevante en el mundo actual. En una era donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de sufrimiento y llamados a la acción, las reflexiones de Zweig sobre la naturaleza de la compasión son más pertinentes que nunca. La novela nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones cuando ayudamos a otros. ¿Lo hacemos por un deseo genuino de aliviar el sufrimiento o para sentirnos mejor con nosotros mismos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra ayuda sea verdaderamente beneficiosa y no simplemente un alivio temporal de nuestra propia culpa o incomodidad? Además, en un mundo que a menudo parece dividido entre la indiferencia total y el activismo agresivo, el mensaje de Zweig sobre la necesidad de una compasión reflexiva y matizada resuena con fuerza.
La piedad peligrosa es considerada por muchos como la obra maestra de Zweig, y es fácil ver por qué. La novela combina una trama fascinante con una profunda exploración psicológica y filosófica, todo ello envuelto en una prosa elegante y evocadora. El éxito de esta novela consolidó la reputación de Zweig como uno de los grandes escritores europeos del siglo XX. Su habilidad para crear personajes complejos y situaciones moralmente ambiguas, junto con su profunda comprensión de la psicología humana, lo convirtieron en un autor admirado tanto por el público general como por la crítica literaria. Al cerrar las páginas de La piedad peligrosa, no podemos evitar sentirnos conmovidos y desafiados. Zweig nos ha llevado en un viaje a través de los rincones más oscuros del alma humana, pero también nos ha mostrado destellos de belleza y nobility. Esta novela no es una lectura fácil, pero es sin duda una lectura necesaria. Nos obliga a cuestionar nuestras propias nociones de bondad y compasión y nos recuerda que las buenas intenciones no son suficientes cuando se trata de ayudar a otros. Como narrador os invito a sumergiros en esta obra de la literatura. Permitid que las palabras de Zweig os conmuevan, os desafíen y sobre todo os hagan reflexionar sobre vuestra propia capacidad para la compasión y el amor. La piedad peligrosa no es solo una novela, es un espejo en el que podemos vernos reflejados, con todas nuestras contradicciones y complejidades. Es un recordatorio de que la verdadera compasión, aunque difícil y a veces dolorosa, es uno de los actos más nobles y necesarios de la experiencia humana. Así concluimos este análisis de La piedad peligrosa de Stefan Zweig. Espero que esta exploración os haya inspirado a leer o releer esta obra extraordinaria y a reflexionar sobre las importantes cuestiones que plantea. Hasta la próxima, queridos oyentes, en otro fascinante viaje literario en Escúchame leer.